Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar en Estados Unidos. Hoy fue el primer día, se cumplieron las 24 horas de la segunda presidencia de Donald Trump y vamos a tratar de entender el alcance, la profundidad, los efectos prácticos de sus primeras órdenes ejecutivas, que es como se le conoce en Estados Unidos, que en español más correcto sería los primeros decretos. Para eso se une a nosotros desde Nueva York nuestra colega periodista y amiga personal mía, Ana Patricia Candiani. Ella es periodista, colega de la cadena Telemundo. Ana Patricia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nada más que voy a hacer la corrección. Trabajo para Univisión, no me vayan a dar pau mis jefes. Que me lo den a mí, oye, que me lo dan a mí. Pues. No, pero es que claro, muchos años trabajé en Telemundo, así que por eso puede ser la confusión, pero aquí estamos en Univisión, Nueva York. Querida, primero cuéntanos, ¿qué temperatura estás viviendo tú allá en Nueva York en este momento? Congelantes, es impresionante. Mira, amanecimos a como menos 13 grados. 13 bajo cero. Sí, impresionante. Cuando yo vine, que normalmente vengo caminando, ya me creía mucho porque estábamos a menos 7, así que... ya había subido la temperatura. Sí, ya había subido la temperatura. Oye. Y bueno, está nevado, tienes que taparte hasta los ojos. No, pues todo, definitivamente. Oye, Ana Patricia, a ver, cuéntanos, porque los reportes de prensa que yo estoy leyendo, que estamos leyendo desde acá, es que ustedes, o la prensa estadounidense, estaba muy expectante de que este martes se dieran las primeras redadas de inmigrantes, según lo que supuestamente estaba dejando ver las primeras horas de la administración de Trump. ¿Ha sucedido algo al respecto? Y si estamos correctos en que eso es lo que se estaba reflejando. Sí, se estaba reflejando que pasara inclusive desde ayer. Había unas informaciones y rumores que serían en Chicago. De hecho, el zar de la frontera de la nueva administración después hizo la aclaración y dijo, no nos estamos enfocando en Chicago, nos estamos enfocando en cualquier parte del país. Pero en el caso de Chicago, en la zona de la Villita, que es donde viven muchísimos mexicanos, es un área que no solamente viven, trabajan, hay negocios de mexicanos. Hoy estaba casi, creo, desierto, porque muchísima gente tenía gran temor de que realmente se realizaran las redadas. Hasta la última vez que lo hice no había ocurrido eso, pero la gente está súper asustada, Alberto. Muy terrible, y acabo de leer una titular de último momento, cuando menos desde acá, de que el propio presidente Donald Trump dijo y aclaró que estas redadas que están prometiendo que se van a dar, pudieran darse incluso en iglesias y en colegios. Claro, y es que son de esos lugares que le llamábamos sensibles, en donde se suponía que inmigración no entraba, por lo menos había sido en otras administraciones. Es decir, y lo vimos precisamente con un caso en Chicago donde una mujer se metió a una iglesia, pasó años, estuvo protegida, porque inmigración no se metía ahí, aunque supiera que hubiera una persona
con una orden de deportación. No te detenían si estabas recogiendo a tus hijos en la escuela, si estabas dentro de la escuela. No se metían contigo en hospitales, aunque supieran que eras indocumentado. Pero ahora básicamente la administración Trump está diciendo, aquí no hay lugares sensibles, aquí no hay lugares prohibidos para la inmigración. Si yo voy tras una persona que me queda claro que quiero deportar, voy a entrar a donde sea. De tal manera que la comunidad de inmigrantes, en nuestro caso comunidad de latinoamericanos en Estados Unidos, se están tomando en serio las amenazas de este presidente. Muy en serio, y obviamente son la comunidad inmigrante sin documentos. El problema también es que algunos no necesariamente tenían una residencia o una ciudadanía, pero tenían, por ejemplo, permisos de estancia temporal. Por ejemplo, el TPS, que es eso exactamente, una protección contra la deportación de manera temporal. Son muchos países los que lo tienen, no solamente latinoamericanos, pero todos están asustados de qué va a pasar con esto. Por ejemplo, quitó lo que se llamaba el parol humanitario para 4 países, que son Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua. 300,000 personas estaban protegidas bajo ese parol humanitario y ahora no se sabe qué va a pasar con ellos. Algunos otros estaban en la frontera que habían llenado la aplicación esta que se llama CBP One, con la que hacían el trámite para poder pedir su asilo acá en Estados Unidos, pero desde ayer dejó de funcionar esta aplicación. Entonces hay gente que en teoría no estaba del todo indocumentada porque estaba bajo un bajo un proceso o estaba bajo un tipo de protección, pero todo es ahorita como incierto. Totalmente incierto, y por tanto no sé si haya respuesta a esta pregunta, porque lo que han indicado ellos es que van a comenzar a deportar masivamente primero a los criminales y a los violentos, etcétera. Pregunta, ¿a esos cómo los van a identificar? ¿O están hablando de los que están en la cárcel o qué? Esa es la gran pregunta que yo le he hecho muchísimo a los expertos. Y Trump y su administración insisten en que van a poder detectar rápidamente a estas personas que han cometido crímenes. Por ejemplo, los de la pandilla El Tren de Aragua de Venezuela, que sí se sabe que han cometido muchos crímenes. Los que están detenidos, obviamente, es muy fácil de identificarlos, ir con ellos a la cárcel y sacarlos del país. Pero habrá algunos que habrán cometido algún crimen que amerite la deportación bajo la administración Trump, y automáticamente podrían detenerlos. Pero la gran pregunta es, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo los detienen? En Estados Unidos se calcula que hay alrededor de 12 millones de personas sin documentos. ¿Cómo vas a encontrar a las que presuntamente son criminales si no están detenidos? Puede ser que sí haya personas que están en libertad, que cometieron algún delito menor y que por eso están nuevamente en libertad, de la que haya algún registro. Entonces, por ahí sonaría como un poco más fácil que los puedan determinar. Pero también ha dicho la administración Trump que primero va por esos delincuentes y después va por los otros. Y esos otros es un término muy amplio, porque hasta han dicho que simplemente por cruzar ilegalmente la frontera eres un criminal. Entonces, básicamente, vuelves a abrir toda la baraja de posibilidades, ¿no? Claro, por supuesto. Una última reiteración. Te acabo de perder. A ver, ¿me escuchas? A ver, ahora sí. Una última reiteración. Yo que una última reiteración, porque el presidente Donald Trump se alegra que está haciendo todo esto porque la inferencia es de que los inmigrantes le están quitando los trabajos a los ciudadanos de Estados Unidos. Como tú bien sabes, la gran inmensa, el 99.9% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos trabajan. Todos son trabajadores. Pero esto significaría, y esta es la pregunta, esto significaría entonces que hay una cantidad similar de americanos que por tanto no tienen trabajo, ¿cierto? Eso es una de las cosas más falsas que yo he escuchado en mis 30 años de vivir en Estados Unidos, que acusen a esos inmigrantes indocumentados de quitarle los trabajos a los estadounidenses. Y no se los quitan por varias razones. Y yo he hecho reportajes. He ido, por ejemplo, al estado de Washington, con granjas que siembran duraznos, por ejemplo,
la gobernadora en ese entonces decía, yo necesito una ley que me permita que yo contrate trabajadores temporales, porque el trabajador hispano no se quiere venir a quedar aquí, quiere estar con su familia, quiere venir a trabajar, hacer la pizca y regresarse a su casa. Y necesitamos estas manos de obra. ¿Por qué? Porque el estadounidense no está interesado en hacer ese trabajo. Ahora, por el otro lado, y desafortunadamente, en algunos casos, en el momento que no tienen documentos, se les paga menos, no se les dan derechos, no tienen seguro médico. O sea, sí hay gente que abusa de esa mano de obra barata y obviamente no les mortifica contratar a otra persona, pero es que tampoco esa otra persona tiene ganas de ese trabajo. El estadounidense promedio no tiene ganas de levantarse a las 4 de la mañana e irse a la pizca. Entonces, no les están quitando los trabajos. Lo hemos visto en muchísimos años que hay oferta de trabajo. Y no solamente en la agricultura, Alberto, sino también en todo lo que le llaman la hostelería, la gente que trabaja limpiando casas, la gente que trabaja como mecánicos, la gente que trabaja en algunos casos como meseros. Es más complicado ya ese tipo de trabajo porque en muchos casos, si es una empresa grande, pues te van a pedir los documentos de estancia legal en el país para darte trabajo. Pero en negocios pequeñitos le dan trabajo a esa gente. Entonces, el estadounidense promedio no está peleándose por los trabajos que tienen los indocumentados. No es cierto. Carla. Bien, Ana Patricia, dentro de los muchos otros decretos que firmó Donald Trump en su primer día, a ver si nos puedes poner en contexto y nos puedes ubicar cuál es la extensión y la profundidad de esto. Por ejemplo, ¿qué significa en la práctica que Estados Unidos esté fuera de la Organización Mundial de Salud? En la práctica es que Estados Unidos se queda aislado de acciones para, por ejemplo, abolir enfermedades o finalizar que ya no sean contagiosas. Es una enfermedad como la polio. Estados Unidos obviamente es un miembro muy importante para la Organización Mundial de la Salud por el dinero que aporta, por la ciencia que aporta, y también puede ser como un ejemplo para algunos otros países que están por ahí como dudosos, como también sería con el Acuerdo de París, que esto es para el tema de tratar de mejorar nuestro planeta y no contribuir al cambio climático. Pero las dos cosas, el que se salga tanto de la OMS como del Acuerdo de París, puede generar que algunos países también digan, yo me retiro. Pero sin duda, Estados Unidos es un país extremadamente influyente y además es un país rico, pero se queda aislado y ya no ayuda. Porque al final del día, si siguen enfermedades como la poliomielitis o cualquier otra enfermedad y Estados Unidos está bloqueado, alguien te va a traer la enfermedad a tu país. No es como que yo cierro las puertas y no existen. Entonces ese es el temor de los expertos. Yo obviamente he tratado de obtener respuestas. Ahorita, curiosamente, te digo algo, no se habla tanto de esos dos temas. Creo que la gente se quedó más preocupada con algo muy concreto y es el perdón que Donald Trump le dio a más de 1.500 personas que participaron en la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque el mensaje está en, no importa que tú hagas mal, no importa que tú seas criminal, no importa que tú hayas atacado a un oficial de la policía, como estabas defendiendo al presidente Trump, entonces tienes derecho a ser libre. Y ahorita antes de entrar con ustedes, estaba oyendo una rueda de prensa de Donald Trump, donde lo cuestionaron, la prensa le cuestionó cómo es posible, cuál es el mensaje que le está mandando a la ciudadanía. Y él dijo, bueno, lo que pasa es que hay muchos criminales que han cometido una cantidad de delitos y ni siquiera tienen cargos en su contra, y en cambio estas personas estuvieron años en la cárcel. Y te estoy hablando de personas que se declararon culpables, Alberto. Entonces, ahorita, digamos... Había videos de ellos, etcétera, haciendo violencia. Y se declararon culpables. Y algunos tuvieron penas muy fuertes, de 15 años, de 20 y tantos años, y ahorita están libres. Según él, está revisando más de una docena de casos para las personas que sí cometieron realmente, por ejemplo, porque se murieron 5 policías del Capitolio. O sea, esto no es le escupieron a alguien o le empujaron o lo tiraron un poquito al piso. Fue una violencia brutal. Entonces, el país, y yo creo que muchísimo, su propio vicepresidente, J.D. Vance, dijo antes que no creía que las personas que participaron de manera violenta en esa toma del Capitolio deberían de recibir un perdón.
Y Trump obviamente, o sea, lo desoyó. Vuelvo al tema, ahora está diciendo que está revisando por ahí unos 16 casos, pero es muy fuerte. Y sin embargo, pregunta, ¿fue una decisión popular? ¿Que perdonara? Sí. Mira, ayer estaba escuchando una entrevista hasta de una señora que ella se declaró culpable, era por instigar a la violencia, no fue grande su cargo, y entonces estuvo presa 2 meses, y la entrevistaron y ella dijo, yo no estoy a favor de eso, o sea, yo participé y me di cuenta del horror que se creó, no debería estar pasando esto. Yo no he escuchado una sola persona, obviamente quienes apoyan a Donald Trump y que están ahí pegados con él, y te digo, ni siquiera su vicepresidente está de acuerdo, pero yo no he escuchado un ciudadano que te diga, qué bueno que los liberaron. La reacción es, qué horror que los liberaron. Una senadora del estado de Nueva York, Nicole Mayotakis, republicana, la acabo de escuchar diciendo, esto no es correcto. El mensaje es terrible, Alberto. Sí, de acuerdo. Ana Patricia, antes de terminar, la última que te voy a hacer, ¿qué implicación práctica tiene el que se haya declarado a los grupos narcotraficantes de Latinoamérica, de México, de Latinoamérica, como grupos terroristas? Bueno, obviamente que él está tratando de facilitar el que sean llevados ante la justicia y que además obtengan la pena de muerte con los máximos cargos, porque cuando a ti te toman, hasta ahorita, ¿no? Si tú tienes un cargo por narcotráfico, no vas a lo mejor a tener el castigo tan grande como si eres un terrorista. Digamos que ese es el cargo máximo y además lo que él quiere es eso, poderlos llevar a la pena de muerte. No dejarlos encerrados en una cárcel, sino llevarlos a la pena de muerte, y que eso es lo que él hubiera hecho, dice, si hubiera ganado no se hubiera ganado, porque él insiste que ganó las elecciones del 2020 y que él casi creo estaba empujando a Biden para que hiciera eso, declarar que los grupos criminales tenían que tener pena de muerte, pero como Biden lo llamó cobarde, no lo hizo. Entonces, básicamente es la implicación, el que se le facilite juzgarlos y condenarlos a la máxima pena, que es la pena de muerte. Ya. TikTok está funcionando. TikTok está funcionando y él primero lo quiso quitar en su primera administración, esta plataforma. Fue idea de él. Él lo empezó, pero él salva ahora TikTok porque además dice que esa plataforma le ayudó a ganar las elecciones y además que él va a defender la libertad de expresión. Y justamente hoy que tenía una rueda de prensa sobre inteligencia artificial, que estaba hablando con varios empresarios importantes, le tiró la idea al representante de Oracle que él comprara TikTok, pero que compre TikTok, que le da el 50% al gobierno de Estados Unidos, o sea, Oracle o este representante de Oracle, este dueño de Oracle, compra TikTok, pero le cede el 50% a Estados Unidos y con eso tiene el derecho o el permiso de operar libremente. Claro. ¿Y sabemos qué dijo la Ellison? Él dijo, no, sí, me gusta la idea. No sé si lo agarró de sorpresa o si realmente lo habían hablado antes. Porque él, entre sus decretos, entre sus órdenes ejecutivas, como bien apuntas que decimos acá, él le dio 75 días más a TikTok, esta plataforma, que es de propiedad de una empresa de China y que por ahí viene todo el escándalo de que podrían tomar la información de los usuarios en Estados Unidos. Él le dio sus 75 días a TikTok para que busque un nuevo dueño. Y básicamente Trump pues está haciendo lo posible por encontrar el dueño. Algunos han barajado que podría ser Elon Musk, él dijo que no le desagrada, pero no sé si sería un conflicto de interés pensando que el hombre ocupa un puesto en la administración Trump. Claro. Por cierto, nada más agregar que ahora la idea que tiene Donald Trump, porque Biden dijo que vender TikTok a Estados Unidos no era posible, entonces Donald Trump lo que está ofreciendo ahora es una sociedad chino-estadounidense 50-50%, eso es lo que está diciendo. Vamos a ver si esto es posible y a ver qué dice Biden al respecto, pero... Pues no lo sé, porque te digo que eso, lo que te acabo de comentar que le propuso el de Oracle, fue 2 minutos antes de que tomara tu llamada. Es decir, que le está diciendo a Oracle, cómpralo todo, me regalas 50% a mi gobierno de Estados Unidos
y todos nos quedamos contentos. No sé si ByteDance se vaya a quedar contento. ByteDance dijo, no voy a vender, por eso nos apagó Claro. a la primera hora del día 19, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues Ana Patricia Candiani, colega periodista basada en Estados Unidos, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Te mando un besito, Ana. Otro beso, un abrazo para todos y que las cosas que pinten maravillosas, por favor. Y que, bueno, sí, ya vamos a estar hablando mucho de esto más adelante con toda seguridad. Ana, gracias. Bye. Hasta luego, bien. Bueno, pues por cierto, que ya que estamos hablando de todo esto, déjeme informarle que 18 estados de la Unión Americana, incluyendo California y el estado de Nueva Jersey, demandaron para que se impida el intento de la administración de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía de aquellos nacidos en Estados Unidos de padres que son inmigrantes. Y esto los estados lo están haciendo argumentando que esta orden, este decreto de Donald Trump simplemente es inconstitucional. Decir que grupos de derechos civiles también hicieron su propia demanda en contra de este decreto. Este decreto o esta orden ejecutiva busca evitar la inmigración que se da a Estados Unidos mediante la práctica de automáticamente reconocerle la ciudadanía a aquellos niños que nacieron en los Estados Unidos por propósito exclusivamente de los padres que llegaron a Estados Unidos para que sus hijos nacieran ahí. Literalmente, porque hoy en día, por ejemplo, usted que me está escuchando, si usted tiene el derecho y si tiene los recursos, usted puede llevar a su esposa que está a punto de parir, la lleva a Miami y el niño nace en Miami y usted entró legalmente a los Estados Unidos con su visa de turista, llega a Miami, allá nace su hijo, en ese momento en el que nace su hijo es ciudadano americano, usted se está 2 semanas en Miami y se regresa con su hijo a vivir a su país en América Latina, pero ese niño automáticamente se convierte en ciudadano americano, puesto que nació en Estados Unidos. Bueno, Donald Trump, por ejemplo, quiere evitar que ese hijo suyo nazca, sea ciudadano americano, ese hijo que nació en Miami, por ejemplo. Pero es que el problema es que está, y esto es verdadero, está sagradamente inscrito en la Constitución de Estados Unidos, o sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. El que nació en Estados Unidos es ciudadano americano, no importa cómo haya nacido. Y ese es el problema con muchas de las órdenes ejecutivas o decretos de Donald Trump, que no tienen asidero legal. Una cosa es lo que él diga y firme y anuncie, y otra cosa es el asidero legal que tengan. Esta no tiene asidero legal en lo más mínimo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, en otra información, mencionarle que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país ha lanzado una operación a gran escala y significativa en el poblado de Jenin, que es una ciudad palestina en la ribera occidental, y esta operación tiene el objetivo de erradicar el terrorismo. Esto no es Gaza, esto es en la ribera occidental, esto es en el norte de Israel. También son palestinos, pero no son los de Gaza, son los que están en la ribera occidental, al otro lado de Israel. Hasta ahora se han reportado al menos 8 personas muertas y 35 heridas durante estos ataques israelíes, de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina. El lunes, el flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, revirtió las sanciones de la administración de Joe Biden sobre los habitantes israelíes en la ribera occidental. También, por cierto, que el jefe de gabinete de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, dijo que dejará su puesto en marzo. Este general Halevi escribió que está tomando responsabilidad por las fallas de las fuerzas de defensa israelíes para evitar los ataques de Hamas el 7 de octubre del 2023. Por su parte, el mismo líder de la Comando Sur
de las Fuerzas de Seguridad de Israel, el mayor general Yaron Fickelman, también dijo que renunciará a su puesto por este mismo motivo. Y bueno, al día siguiente de que Donald Trump tomara posesión de la presidencia de Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con su contraparte chino Xi Jinping en una videoconferencia que duró duró 1 hora y media, de acuerdo a lo que está informando los medios estatales rusos. Indicaron, según dicen los medios rusos, ambos líderes indicaron su voluntad de construir relaciones con Estados Unidos. Ante esto, un vocero del Kremlin añadió que Rusia estaba lista para un diálogo respecto de Ucrania. Hay que decir que en el 2022, tanto Putin como Xi Jinping declararon una sociedad sin límites entre China y Rusia. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la economía global estaba siendo fracturada y está formando nuevas grietas, y advirtió en contra de una carrera hacia el fondo en materia comercial ante las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump. Al respecto, el vicepremier chino Deng Xuexiang también habló ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y también advirtió en contra del uso de aranceles y dijo que su país estaba abierto a la inversión extranjera. Bueno, el presidente de Corea suspendido, está en suspensión en este momento. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, apareció en su audiencia de juicio político en la negó haber hecho nada malo sobre su declaración de ley marcial el 3 de diciembre y dijo que él cree en la democracia libre. Pero aparte, el presidente Yoon también fue arrestado por otros cargos aparte de insurrección. Y el lunes, de nuevo, se rehusó a ser cuestionado por los investigadores. Y bueno, en lo que es una terrible noticia, con terribles imágenes de este incendio que se dio en es un hotel pero de esquiadores, en un ski resort en Turquía, en el que se reporta que murieron al menos 66 personas y más de 50 quedaron heridas, de acuerdo al Ministerio del Interior de Turquía. Este incendio se desató en este hotel en Kartalkaya, que es un muy popular lugar de esquí en la región noroccidental de Bolu. Se asume que este incendio comenzó en el restaurante de este hotel. El Ministerio de Justicia dijo que está investigando las causas de este siniestro. Al parecer fue en la noche, con los huéspedes dormidos en sus habitaciones, y el incendio se propagó tan rápido que pues simplemente mucha gente quedó atrapada. Típicamente, como sucede en estos casos, el que mata no es tanto el fuego, sino el humo. Normalmente es lo que sucede. Así es que triste este asunto. Bien, comentarle que la empresa más grande de streaming, como se le conoce ahora, streaming, antes era
una plataforma para bajar videos. Realmente era difícil encontrar un término, siempre ha sido difícil encontrar un término en español, pero pues ahora le dicen streaming a una empresa como por ejemplo es Netflix, que Netflix es la mamá de todas las empresas de streaming, ¿sí? Y bueno, Netflix es la más grande empresa de streaming por suscripción del mundo, y pues tuvo un excelente 2024 y parece que está comenzando muy bien también el 2025. Durante el 2024 la acción de Netflix explotó 80%. De hecho, más de 80% explotó. Este martes, Netflix presentó sus resultados al último trimestre del 2024 y fueron también simplemente espectaculares, porque reportó un sólido crecimiento en su base de suscriptores. Ya sobrepasó 300 millones de suscriptores Netflix, y pues está ampliando sus márgenes operativos, y simplemente pues está teniendo una buena y una sólida fuente de ingresos. Por cierto que después de anunciar Netflix que aumentó de manera sólida sus ingresos y sus suscriptores, con ellos más ingresos, anunció que va a ser fíjese, o sea, porque es que esto es muy fácil, o sea, esto es muy sencillo, ¿no? Si usted tiene un negocio que le está yendo muy bien, pues ¿qué es lo que hace usted? Si le está yendo muy bien a su negocio, ¿qué es lo que hace usted? Pues digamos que más de lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con más de lo mismo? Pues Netflix, después de que anunció que le está yendo tan bien, pues ¿qué anunció? Que va a aumentar precios. Pues claro, pues por supuesto que los va a aumentar. Entonces eso hizo que la acción explotara este martes allá en Nueva York, porque después de anunciar un excelente resultado en todo el 2024, dijo, ay, por cierto, voy a aumentar precios. Con lo cual entonces se asume que le va a ir muy bien también en el 2025. Hay que decir que a Netflix le ha ido muy bien con su entrada a los deportes en vivo, la transmisión de deportes en vivo, que es la última categoría de contenido que la empresa entró y ofrece a sus suscriptores. En los últimos meses también, decir que esta nueva oferta de transmisión en vivo de deportes ha incluido pues varios, boxeo, fútbol americano, lucha libre, atrayendo a una gran espectro de audiencia, que es nueva audiencia también, pero también de la audiencia que ya tenía, a lo cual se le conoce como audiencia simultánea, y esto es algo que a los publicistas les encanta. A los que se anuncian en publicidad les fascina tener esto, ¿no? Hay que decir que de los shows exclusivos de Netflix, Squid Game 2, que es el juego de la langosta, en su segunda temporada, también fue un gran hit para Netflix. Hay que decir que, sin embargo, hubo una mala noticia, la cual no le hizo tanto efecto por lo pronto en la presentación de estos números, pero sin embargo puede ser problema en el futuro para Netflix, y es, como en todos los casos ha sido, el ascenso de Donald Trump a la presidencia, porque el hecho de que TikTok sea, fíjese usted esto, el hecho de que TikTok sea salvada, el hecho de que TikTok quede operando en los Estados Unidos, pues es mala noticia para Netflix, porque es un competidor, al final es un competidor de Netflix, puesto que ambos están compitiendo
tanto por los dólares de venta de publicidad como por supuesto por audiencia. Digamos que las empresas de publicidad, a la hora de estar comprando publicidad, muchas veces tienen que hacer la decisión entre que si TikTok o entre que si Netflix. Así es que lo tiene usted. Por cierto, uno de los grandes fuentes de ingreso de Netflix viene por parte de publicidad, puesto que Netflix está ofreciendo una suscripción que es gratuita para usted, pero que le meten anuncios y esos anuncios los cobra carísimos a los anunciantes. Así es que, y esa es una gran fuente de publicidad. Originalmente, el concepto original de Netflix era prescindir de los anuncios, que fuera simplemente su ingreso por suscripciones. Pero la verdad es que en este asunto de los medios de comunicación, que al final eso es lo que es un Netflix, un medio de comunicación, el ingreso por publicidad es simplemente demasiado jugoso como para dejarlo ir. Y bueno, conforme avanzó la tecnología, Netflix dijo, bueno, en la medida que podamos ofrecer una suscripción gratis, pero que podamos meterle la mano a esos presupuestos de publicidad, lo haremos, y eso fue lo que hicieron. Y esa es una gran fuente. Digamos que, fíjese, Netflix probablemente gane tanto o más plata por medio de las suscripciones gratuitas, que esas son las que pagan los anunciantes, que la que usted paga mensualmente. Probablemente así sea. ¿Sí? Bien. Cambiando de tema rápidamente, hablando sobre la economía más grande del continente europeo. Vamos a hablar de Alemania. Y este martes, el Instituto Alemán CEU, ZEW, CEU, que es este instituto de investigación, publicó su índice muy referenciado, su índice de sentimiento económico, su indicador mensual de sentimiento económico sobre la economía de Alemania. Esta encuesta pregunta a 300 expertos de las industrias bancaria, aseguradoras y empresas en general acerca de sus expectativas para el estado de la economía del país sobre los siguientes 6 meses. Decir que para casi todo el año pasado, 2024, el sentimiento fue bastante pesimista, ¿sí? Pero hacia el final del año, el indicador subió por más de lo que se esperaba, de un nivel de 7,4 puntos en noviembre hasta 15,7 puntos en diciembre. Un salto muy importante. Y es que el recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo que se dio a mediados de diciembre, así como cambios en la política económica que se están esperando después de las elecciones parlamentarias que se van a dar el 23 de febrero, otorgaron pues motivos para ser optimistas para la economía de Alemania. Sin embargo, las últimas lecturas de este indicador apuntan a que este optimismo está de nuevo hacia la baja, porque este indicador cayó por 5,4 puntos a 10,3 puntos. Hay que decir que las políticas comerciales, ¿de quién cree usted? Es que es imposible, o sea, yo no sé de qué tema podamos hablar en el futuro, yo no sé de qué tema podremos hablar en el futuro que no tenga que ver algo Donald Trump. ¿Usted se fija? No hay tema, no hay país, no hay elemento del que podamos hablar desde hace ya 6 meses que no esté en algún punto metido Donald Trump. Es increíble. Pero bueno, en el asunto de Alemania también, como estábamos diciendo, entonces las políticas comerciales esperadas de Donald Trump, así como la propia guerra que se está dando todavía entre Rusia y Ucrania, están y son generadores
de considerable incertidumbre para los negocios alemanes. Así como también el propio crecimiento económico marginal que está presentando y que viene presentando, bueno, marginal no, recesivo, en el caso del 2024 y 2023, pues eso causa pesadumbre, y ese no tiene el crecimiento económico como lo estábamos viendo para el 2025. No se espera que vaya a ser recesivo, pero va a ser marginal, y bueno, pues eso no causa mucho entusiasmo, mucha confianza, ¿sí? Hay que decir que la Agencia de Estadísticas alemana anunció este 15 de enero que la economía alemana se contrajo por segundo año consecutivo durante el 2024. Y entonces, la verdad es que con todo este ambiente, pues era de sorprender, y fue de sorprender, que en el diciembre al menos hubo un ánimo en la confianza sobre la economía de Alemania. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado, básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, este es, el primer programa del año fue el 8 de enero, y el 8 de enero fue miércoles, así es que el martes 7 no transmitimos, pero este es el segundo martes de enero que estamos transmitiendo, pero estamos a 21 de enero, y pues ya, finalmente regresó de sus largas, estoy seguro que muy merecidas vacaciones, nuestro buen amigo que ya extrañábamos de los martes, Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Dónde anduviste? Estuviste más de un mes fuera tú. Alberto, viviendo la vida sabrosamente, como tiene que ser, como deberíamos hacerlo todos, disfrutando del tiempo de libertad que da no tener obligaciones. Y mira qué lindo que es tener mucho tiempo por delante. Uno se acostumbra rápido a no tener obligaciones, y se acostumbra lentamente, o no sé si se acostumbra a estar en las obligaciones, pero esta es una obligación querida y disfrutada por mí. Claro, que era lo que te iba a decir, digo, no fue obligación simplemente porque no preguntaste. Si has preguntado, oye Alberto, me quiero sentar un mes, te hubiera dicho, no, porque tienes una obligación, pero como no preguntaste nada, entonces no, pues así nadie tiene obligaciones. Así es, hay que aprovechar cuando se puede, Alberto. Exactamente, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es lo que traté de hacer desde diciembre con un montón de casos. Así que, no, vengo renovado, contento, y un gusto saludarte a vos y a toda la gente. Y sí, te extrañamos. Feliz año. El tema de hoy, obviamente, es ayer, es el tema del año, quizás, como acabas de decir. Va a ser difícil que hayan temas que se brinquen a hablar de Trump, de su presidencia 2.0. Y bueno, yo quise hacer un análisis un poquito desde la argumentación, la retórica, pero también la persuasión y la semiótica. ¿Cómo utilizó estas herramientas Donald Trump en el discurso de ayer, 20 de enero? Trump no es un político, es un espectáculo. Su discurso no busca convencer, busca dominar. No apela necesariamente a la razón, sino al instinto, al miedo, al egoísmo colectivo, quizás. Eso es lo que lo hace
por un lado tan efectivo, por otro lado peligroso, pero por supuesto que con la efectividad de haber podido imaginar decir fight a la microsegundo después de haber recibido un balazo, como él mismo lo dijo. Imagínenlo, un líder que no construye necesariamente ideas, sino que lo que construye son enemigos en su discurso. Su narrativa divide para conquistar, señalando siempre a un villano claro y muy visible. Hoy son los migrantes, o también el gobierno anterior. Mañana pueden ser las élites, pero siempre el otro, ¿no? Esa estrategia crea un sentido de pertenencia en su base. Si hay un enemigo, hay un nosotros, que debe defenderse. Ese es un binarismo brutal, pero muy eficaz y usado, no por primera vez en este discurso. Así, el discurso de Trump no habla necesariamente de soluciones, sino que habla más de bandos que de cosas por hacer, aunque enumera algunas. Pero, ¿qué decir de su lógica, no? Una lógica circular que podríamos, si la analizamos en profundidad, ver como tramposa, porque a los problemas complejos son reducidos a soluciones simples, que a veces rozan lo ridículo y que parecen fáciles y factibles. Pero mientras tanto, dispara mentiras y medias verdades, con tal velocidad que resulta casi imposible seguirle el ritmo. Como si las palabras no tuvieran peso, solo un impacto. Tomemos el muro fronterizo como ejemplo, ¿no? Bueno, un ejemplo viejo ya, pero ¿es viable? ¿No es viable? ¿Resuelve algo? ¿No resuelve? No importa tanto eso, porque lo usó y lo va a seguir usando para no dar una solución, sino nombrar un enemigo. Lo que importa es lo que simboliza, ¿no? Esa línea divisoria, el muro, un escudo contra el peligro. En el mundo de Trump la realidad es subordinada a lo que sus seguidores quieren creer y algún que otro incauto que ande por ahí. El estilo de Trump también es clave. ¿Ha notado cómo habla, no? Frases cortas, contundentes, cargadas de emoción. No explica, exclama, no argumenta, arremete. Y entre cada exclamación se erige como el salvador único e indispensable. Es un maestro de la repetición. Make America Great Again, fake news, the greatest, ¿no? Todo eso lo repite muchas veces en su discurso. Con cada repetición imprime esas ideas en la mente de la audiencia. Sus palabras no construyen razonamientos específicos, sino armas para desarmar a quien lo cuestione. Y esto tiene mucho que ver con la argumentación. Toma verdades parciales, las exagera hasta el absurdo algunos y las lanza como grandes certezas. Cuando afirma que nadie ha sido más duro con China que yo, mezcla sensaciones económicas reales con una narrativa de conflicto personal que lo eleva como héroe. Cuando describe a los inmigrantes como criminales y violadores, ignora estadísticas que lo contradicen y se apoya en casos aislados para justificar políticas extremas. Es la técnica del hombre fuerte. No necesita pruebas porque su seguridad al hablar se convierte en prueba suficiente para su base y por supuesto que algún otro incauto que ande por ahí. Y cuando los datos lo contradicen, los invalida con un simple fake news. Finalmente está el símbolo. Esto que él mismo encarna. Trump no es solo un expresidente, es una marca, ¿no? Y ahora presidente. Su cabello, su tono, sus gestos, todo forma parte de un espectáculo cuidadosamente diseñado. Cuando se presenta como víctima de ataques, sean reales o fabricados, refuerza su narrativa de mártir y lo hace al instante. Para su base, cada crítica hacia él es prueba de que está luchando contra el sistema. Hay muchos que la aplican, aquí y allá. Así, él es el héroe y el villano es todo lo demás. El resultado es un discurso que no busca iluminar ni inspirar, sino manipular y perpetuar su poder. Es un espectáculo diseñado para encender pasiones y nublar juicios. Es la política convertida en circo. Y Trump es el maestro de ceremonias. Y mientras las luces de su espectáculo brillan, las democracias se van resintiendo, porque cuando el show termine, el daño ya estará hecho.
Qué bien lo pusiste, Fernando, tengo que decirlo porque es cierto, este fenómeno, tú lo acabas de describir, es un fenómeno de comunicación, es un circo, es imagen, porque, lo dijiste tú implícitamente, Trump ya fue presidente. Y no fue un presidente especial ni extraordinario, simplemente en términos económicos, en términos de crecimiento de lo que pasó, claro, le tocó la pandemia y todo lo que tú quieras, pero vaya, no fue un mal presidente, pero tampoco fue un buen presidente, fue un presidente normal, hizo su trabajo, la pasó ahí, tuvo algunas cosas como la pandemia, etcétera. Joe Biden tampoco fue un mal presidente, yo no digo que fue un buen presidente, yo creo que fue bueno, no fue extraordinario, pero fue bueno. No fue peor que Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump ha logrado, a través de lo que acabas de describir tú, pintar su presidencia primero como víctima y como héroe al mismo tiempo en su presidencia, y la de Joe Biden, que no fue mala, y ahí sí que no tanto fue por los ataques de Donald Trump, sino muchas veces fue autoinfligido. Queda como un presidente tan malo que lo tuvieron que correr de la Casa Blanca, cuando en realidad la economía va bastante bien en general. Sí, y todo se circunscribe a lo retórico, a cómo Sí. lo di. Si yo digo que mi gobierno fue el mejor en años, pues ya está, lo implanto como tal, y es mi verdad. Si yo digo que vamos a brillar como entonces estoy diciendo implícitamente que brillamos en mi anterior etapa de gobierno, y no brilló tanto realmente. Sin embargo, al decirlo, lo incorporo como una verdad. Y las verdades, cuando vienen desde lugares de poder, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, no solo por el caso de Trump, sino muchos otros casos más, las verdades o esas supuestas verdades, cuando vienen desde el poder, son tomadas desde la autoridad que la emana. Es decir, un discurso no aparece flotando en el ambiente, aparece en todo su contexto. Y el contexto de ser presidente de Estados Unidos, y además de haber ganado con una legitimidad mayor a la que ganó en su primera presidencia, le da también esa fortaleza. Una fortaleza que, aunque la diferencia no fue brutal en las urnas, fue mucho mayor que con Hillary Clinton, que además perdió con el voto popular Trump, y ahora se siente como más legitimado porque suben los márgenes de votación en mujeres, en afrodescendientes, en latinos, y entonces allí es donde aprovecha todos esos espacios para generar su retórica de hombre fuerte y de quien ha resuelto todos los problemas y los va a volver a resolver. Y también, principalmente, lo que hace es decir, ok, están ellos y están nosotros, ¿no? Están ellos, los progresistas, los migrantes, los terroristas, y todos son una misma bolsa, ¿no? No importa. Claro. Migrantes y terroristas casi los puso en el mismo párrafo, además. Entonces, como que esa es la intencionalidad, ¿no? Y establecer una verdad a partir de su discurso. Claro. Tú que tienes experiencia en campañas políticas, pero también, vaya, tú tienes experiencia en campañas políticas, yo no tengo tanta, pero pregunta, tú como asesor de campañas políticas, tú no puedes crear un fenómeno como el de Donald Trump si no tienes a un personaje que sea lo talentoso que sea Donald Trump. O sea, tiene que ser alguien que le venga solo desde adentro como es Donald Trump, porque no se puede crear a alguien desde afuera, educarlo. Tú actúas así, vas a triunfar como lo triunfó Donald Trump. Tienes que tener un personaje que lo traiga allá adentro. Yo pensaría que teóricamente sí podrías, pero no sé si lo hemos visto. Ahora, lo que pasa es que en las campañas deberías tomar lo más esencial de tu personaje y levantarle ese volumen. Lo esencial del Pepe Mujica es muy distinto a lo esencial de Donald Trump, y los dos son buenos como candidatos. Son muy distintos, pero entonces, y un Bukele tiene lo suyo para explotar, y un Rodrigo Chávez tiene lo suyo para explotar, y un Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. Es decir, vos tenés que tomar lo que vos crees que puede conectar fuertemente con un grupo grande y darle duro a eso, siempre que sea genuino, porque podés maquillar un poco, pero cambiar todo, la esencia del personaje, sí, como vos decís, no es posible. Sí, no, o sea un Donald Trump, un Hugo Chávez, un Hitler, un Mussolini. Yo estoy hablando por las personalidades, no, perdón que muchos de estos sean
nefastos ejemplos, pero como personalidad no se hicieron, ellos ya la tenían, lo tenían adentro. Estoy hablando del fenómeno de comunicación, ¿no? Sí, y en el caso de Trump yo creo que además él no estaría haciendo caso a cualquiera, es decir, gritar fight después de ese... De recibir un balazo. Yo no sé si vos lo harías, yo no. No, tener esa templanza de decir, déjame aprovecho este momento y que me tomen la fotografía y se la tomaron, es increíble, es increíble. Yo no sé, eso no se construye, eso, por más que yo quiera construirte, maquillarte a vos, yo no sé si logramos eso, Alberto. No, de ninguna manera, para nada, por eso estamos aquí donde estamos, mi querido. Gracias, Fernando Francia. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes nos vemos. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con